Son las 7 de la mañana y 11 minutos. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República emitió un comunicado sobre la situación de los hermanos Isaías. El documento señala lo siguiente: tras la detención de los hermanos Roberto y William Isaías por parte de autoridades de migración de los Estados Unidos, Ecuador ha cumplido con el pedido de dichas autoridades y ha emitido los pasaportes provisionales con miras a su eventual deportación. Sobre los hermanos Isaías existe un pedido de extradición de la justicia ecuatoriana. En el país pesa sobre ellos una sentencia de 8 años de privación de la libertad por el delito de peculado bancario. Por lo tanto, a su llegada al territorio nacional, el gobierno ejecutará la orden de detención que ha emitido la Administración de Justicia. El gobierno nacional actúa en el marco de sus competencias y espera que la justicia y las autoridades competentes actúen bajo estricto derecho. Ese es el comunicado emitido por la Presidencia de la República sobre este caso que será tema de nuestro siguiente diálogo. Ismael Quintana, constitucionalista. Buenos días, gracias por estar aquí. Unos jueces en la ciudad de Guayaquil han emitido un habeas corpus preventivo. Esto fue el jueves pasado. Ni bien se supo que los hermanos Isaías podrían llegar en los próximos días al Ecuador, unos jueces en la ciudad de Guayaquil, con una celeridad sorprendente, decretan este habeas corpus preventivo a pedido del abogado Zavala, defensor de los hermanos Isaías. Le quiero preguntar, ¿esto existe? La verdad, yo por primera vez escucho esto de un habeas corpus preventivo, un habeas corpus por si acaso. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Qué gusto estar aquí con usted, con la audiencia de Telediario. Efectivamente ha sido una, por decirlo menos, una sorpresiva decisión judicial. Una decisión judicial que yo le debo decir sin ningún ambaje demuestra abierto desconocimiento e ignorancia por parte de los jueces que han concedido esta improcedente petición de justicia. Y le voy a decir por qué. Habeas corpus existe en el Ecuador y no existe nada más desde la Constitución. ¿Podemos aclarar para nuestra audiencia qué es un habeas corpus? Sí, el habeas corpus, como el resto de garantías constitucionales que establece o que consagra nuestra Constitución y que se desarrollan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no es nada más que una herramienta que sirve para la protección de derechos fundamentales. Ahora, en el caso específico del habeas corpus, es una figura, una herramienta procesal constitucional que protege derechos específicos como el hecho de la libertad, la integridad física, la vida y ese tipo de derechos. ¿En qué casos se que aplica pueden ser el habeas lesionados corpus? Efectivamente en algunos casos? Y básicamente tanto nuestra Constitución, nuestra ley, como nuestra jurisprudencia, incluso la jurisprudencia del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, establece que aquella figura del habeas corpus procede para proteger esos derechos que le he enunciado cuando hay detenciones arbitrarias, ilegítimas e ilegales. Y ahí es donde la jurisprudencia sí hace las distinciones de cuándo es arbitraria, ilegítima e ilegal una privación de la libertad. En esos casos, y además nuestra Constitución desde 2008, ahí sí, y la Ley Orgánica de Garantías amplía la figura al escenario de en el evento que hayan personas privadas de la libertad y se sepa que sobre ellas recaen tratos inhumanos, crueles y degradantes, también es procedente el habeas corpus. ¿Cuándo más procede el habeas corpus? Por ejemplo, cuando ha caducado la prisión preventiva y no se ha ordenado la inmediata excarcelación de la persona privada de la libertad. Procede el habeas corpus. Es decir, nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales contempla taxativamente los casos en los que procede este mecanismo procesal de garantía de derechos fundamentales específicos. Le quiero consultar, ¿esto tiene que ver con amenazas a los derechos fundamentales de personas que han sido detenidas? Pero esto de un habeas corpus preventivo, esto es una especie de blindaje previo. Efectivamente, vamos ahí. El habeas corpus preventivo es de una institución, una especie de habeas corpus que permite evitar, o como su nombre lo indica, valga la redundancia, prevenir el hecho de que una persona pueda ser privada arbitraria, ilegal e ilegítimamente de la libertad. Cuando hay ya la sola noticia de que eso puede ocurrir, procede el habeas corpus.
Eso está reconocido en la doctrina y en algunos sistemas jurídicos, que no es el caso del Ecuador. Yo le he contado, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no contempla la figura del habeas corpus preventivo. Por esa razón, lo que ha hecho la defensa de los hermanos Isaías es en realidad reemplazar una garantía jurisdiccional por otra, lo que está sancionado por el artículo 23 de esta propia Ley Orgánica de Garantías. ¿Y por qué le digo esa cuestión? A ver, perdón, ¿existe o no existe No el habeas existe corpus el habeas preventivo? corpus en nuestra ley, existe en la doctrina. Existen algunos fallos que no son precedente vinculante dictados principalmente por la Corte Nacional de Justicia, que es el órgano generalmente de apelación en materia de habeas corpus, pero no existe consagrado ni en la jurisprudencia de la Corte Constitucional ni en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Y por qué le voy a decir tanto así que no existe? Que la defensa ha reemplazado una garantía por otra, lo que es improcedente según la ley. Porque lo que ha hecho la defensa de los hermanos Isaías es pretender que se dicte una especie de medida cautelar para frenar la ejecución de una sentencia de condena que debe ya ejecutarse en el momento, si es que se llega a dar el caso, de que los señores Isaías sean deportados e ingresen a territorio ecuatoriano. Eso, desde su punto de vista, no tiene discusión. Es que no tiene ninguna discusión, inapelable. porque lo que ha hecho el abogado, lo que ha hecho la defensa en este caso de los señores Isaías es, como le digo, esquivar la prohibición que hace la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de prohibir proponer medidas cautelares constitucionales autónomas con la finalidad de frenar la ejecución de decisiones judiciales, porque a la larga eso es lo que está haciendo con este improcedente pedido de habeas corpus y que ha sido concedido por la Corte Provincial de Justicia. Pero se del refiere Guayas. usted exactamente a lo pedido por el abogado Zavala, pero esto fue resuelto por 3 jueces, Manuel Suárez, Martín Aguilera y Demóstenes Díaz. Y efectivamente este es un caso en el que esos 3 jueces han incurrido en la ya llamada figura del error inexcusable, es decir, esta ignorancia y desconocimiento grosero del ordenamiento jurídico que ameritaría que de oficio, ahora sí, el Consejo de la Judicatura abra un expediente para que, si luego esto llega en apelación a Corte Nacional de Justicia y la Corte Nacional efectivamente indica que hubo error inexcusable, pues el Consejo de la Judicatura tome las acciones administrativas correspondientes para sancionar a este tribunal que ha concedido un habeas corpus que no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que es concedido en evidente violación de la ley. Porque además aquí hay otra cuestión que hay que señalar. Ahora, ¿qué ocurre con este habeas corpus preventivo? Es decir, si el Consejo de la Judicatura no emite ninguna opinión al respecto, no actúa frente al asunto, estamos frente a la vigencia de una decisión que, como usted dice, no tiene fundamento jurídico, pero ya fue adoptada. Bueno, pero se entiende que estamos con una Corte Constitucional nueva también. Y la Corte Constitucional tendrá que empezar a ejercer las facultades que su predecesora no ejerció, como por ejemplo, utilizar el mecanismo de selección y revisión de estas sentencias de garantía para precisamente corregir este error, pues. Porque la Corte Constitucional, entiendo yo, no va a dar paso y no va a permitir que estos jueces sigan dictando estas decisiones que van en contra de lo que establece la Constitución y de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Qué implica entonces el mecanismo de seleccionar y revisar? La sentencia de habeas corpus, una vez ejecutoriada, debe ser remitida obligatoriamente a la Corte Constitucional para que, de ser el caso, si hay un error en la dictación del fallo, lo seleccione, lo revise y dicte la respectiva sentencia de reemplazo, corrigiendo el vicio en el que incurrieron los jueces de la sala de la Corte Provincial Mientras del Guayas. todo esto sucede, si es que sucede, le pregunto qué deben hacer las autoridades de inmigración en el país, porque los hermanos Isaías llegarán por el aeropuerto. ¿Cómo deberían actuar en su opinión? A ver, ahí hay un argumento que se ha esgrimido por parte de la defensa de los hermanos de Isaías, indicando que la base del habeas corpus sería que en realidad hay una acción extraordinaria de protección pendiente de resolución en la Corte Constitucional y que como está pendiente ese proceso en la Corte Constitucional, la sentencia de condena no está ejecutoriada y no puede ejecutarse, ha dicho la defensa. Nada más incierto que aquello. Y eso demuestra, le debo decir, cierto desconocimiento por parte del abogado de la defensa
de la normativa relativa a la acción extraordinaria, porque precisamente para que ellos hayan podido acceder a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria, la sentencia debe estar ejecutoriada. Ese es un requisito de procedencia que establece la Constitución y la ley. No, pues. Y en segundo lugar, nos guste o no, la Corte Constitucional tendrá en su momento que decidir si eso es inconstitucional o no. El artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional impide que cuando uno propone la acción extraordinaria de protección se suspenda la ejecución de la decisión judicial impugnada. Por lo tanto, el fallo de condena, que es materia de impugnación de esa acción extraordinaria de protección que está pendiente de resolverse en la Corte, no está suspendido por la sola presentación de esa acción extraordinaria de protección. Eso no ocurre, eso el ordenamiento jurídico lo impide y solamente dejará de estar impedido el momento en que la Corte Constitucional decida si eso es inconstitucional o no. Yo creo que eso no es inconstitucional, pero esa es una cuestión que es materia de pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si a eso usted le agrega que la Corte ha decidido resolver en orden cronológico los casos, pues bueno, tendrán que sentarse a esperar que su momento llegue. Las autoridades de migración, Policía Nacional y todas las autoridades competentes en esta materia no podrán eximirse de cumplir con la ejecución de la sentencia de condena que no está suspendida. Vuelvo a decir, no está suspendida por la sola presentación de la demanda de acción extraordinaria de protección. Así que este habeas corpus, de una u otra manera, tendrá que llegar a la Corte, sea a través de una acción extraordinaria de protección, sea a través del mecanismo de selección y revisión de sentencias, y en esos casos entiendo yo que esta Corte nueva va a dejar sin efecto un fallo que no tiene ni pies ni cabeza porque no tiene fundamento legal existente y vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para concluir, esta explicación suya, daría fundamento al comunicado de la Presidencia de la República y la Secretaría General de Comunicación que dice: a su llegada al territorio nacional, el gobierno ejecutará la orden de detención que ha emitido la Administración de Justicia. Sí, no hay ninguna razón por la cual el Estado ecuatoriano pueda eximirse de ejecutar la sentencia de condena que ya está ejecutoriada, y que tendrá que hacerse cumplir tan pronto los señores Isaías ingresen a territorio ecuatoriano. Eso no tiene ninguna razón para excusarse. Todo lo contrario, el Estado ecuatoriano, el momento en que deje de hacerlo, está incumpliendo con una sentencia de condena. Ismael Quintana, constitucionalista, esta mañana en Primera Impresión. El tema lo han escuchado ustedes. Gracias por estar aquí, 7 de la mañana, 24 minutos. Brevísimo corte, regresamos en un instante con el último diálogo de esta entrega.